Hoy día vamos a trabajar sobre los circuitos serie y los circuitos paralelos. Cuando me refiero a los circuitos serie y circuitos paralelos, me estoy refiriendo a los circuitos constituidos por resistores en paralelo y resistores en serie, en situación donde la fuente es una fuente de tensión continua. Entonces, vamos a recordar acá el concepto de resistencias en serie. En este ejemplo tenemos una resistencia 1 en serie con una resistencia 2. Esto es equivalente a una resistencia compuesta cuyo valor va a ser igual a R1 más R2. Este caso es fácilmente transferible a 3 resistencias, 4 resistencias, 5 resistencias, n resistencias. Entonces, repetimos. Resistencias en serie significa simplemente la sumatoria de las resistencias individuales. Ahora pasamos a la configuración de resistencias en paralelo. Esta configuración es más compleja, por lo tanto tenemos que tener más cuidado. Fijémonos, en este caso tenemos la configuración en paralelo de la resistencia R1 y R2, la cual se determina una resistencia compuesta cuyo valor va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y el resultado va a ser también un inverso, es decir, 1 sobre la resistencia equivalente. Una forma a veces de simplificar esto es observar los cálculos en paralelo con resistencias transformándolos a conductancias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la conductancia es la inversa de la resistencia. Si nosotros trabajaríamos con el concepto de conductancia, la ecuación se vuelve simplemente una sumatoria de conductancias. Si acá tuviéramos una resistencia, dos resistencias, 3, 4, 5, n resistencias en paralelo, la ecuación sería simplemente resolver la sumatoria de la conductancia 1 más la conductancia 2 más la conductancia n. Con lo cual, cuando la configuración de resistencias en paralelo es muy grande, nos conviene transformar todo a conductancia y luego simplemente realizar la sumatoria. Bueno, explicado entonces el concepto de resistencia serie y el concepto de resistencias en paralelo, vamos a trabajar en un ejemplo de cálculo. En este caso, el ejemplo que hemos elegido pertenece al libro de Robert Boystad, Introducción al análisis de circuitos, y es el ejemplo P21. Bien, en este caso tenemos el enunciado que nos pide determinar la corriente I sub 3. Acá tenemos el circuito, veamos, tenemos una batería o una fuente de tensión continua de 54 voltios. Una pequeña observación respecto al hecho de que estamos usando distintos textos. El libro Boystad utiliza la letra E mayúscula cuando todos los otros libros usan la B corta mayúscula. Es simplemente esa diferenciación. Esto es para decir que la E la pueden ver también como una B corta mayúscula en los otros textos. Bien, lo que está diciendo acá es que la fuente tiene 54 voltios en corriente continua. Tenemos que vamos a nombrar la corriente I sub 1 porque es la corriente que está circulando en el resistor R1, el cual tiene 2 kiloohmios. A continuación se llega a un punto de bifurcación o nodo donde tenemos una resistencia R3 que vale 6 kiloohmios con su corriente y una resistencia R2 que vale 12 kiloohmios. Bien, la solución para este ejercicio es utilizar un método que se conoce como el método de reducción y retorno. Enfoquémonos en el problema. Lo que nos está pidiendo es determinar esta corriente en esta rama del circuito, con todos estos datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar una etapa que se denomina la etapa de reducción. ¿A qué se refiere la reducción? Se refiere a la reducción de resistencias. Vamos a tratar de ir reduciendo todas estas resistencias. Primero, estas dos resistencias las vamos a reducir en una sola. Después, las dos resistencias que quedan las vamos a reducir en una sola.
Y esa es la primera etapa de reducción. Y después vamos a vamos a volver a otra etapa que es la etapa de retorno. Entonces, primero, vamos a reducir R2 y R3 en una resistencia en paralelo que se va a llamar R'. Planteo las ecuaciones. R2 vale 12 kiloohmios. Lo voy a poner expresado todo en ohmios para no tener problemas con las dimensiones. Entonces voy a poner 12 por 10 a la 3 ohmios más 1 sobre 6 por 10 a la 3 ohmios. El resultado directamente me va a dar la inversa de la resistencia prima, por eso he puesto la conductancia. G' me va a dar una sumatoria de 83,3 por 10 a la menos 6 más 166,6 por 10 a la menos 6 mho o siemens. La unidad de la conductancia es el siemens. En este caso tenemos finalmente que la conductancia equivalente G' es 250 por 10 a la menos 6, invierto el resultado y obtengo la resistencia del paralelo de R2 y R3 que me da 4000 ohmios o 4 kiloohmios. Entonces, ahora, este circuito en la etapa de reducción ha quedado así. Quedó la resistencia original R1 con la fuente, pero ahora la reducción aparece representada por R'. Bien, lo que me corresponde ahora es volver a reducir. Tengo que llegar a una sola resistencia. Entonces acá tengo una configuración en serie. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reducir las dos resistencias en una sola, que la voy a denominar R', y eso me va a dar como resultado R1 más R1 más R', va a ser 2 por 10 a la más 3 más 4 por 10 a la más 3, lo cual me da 6 por 10 a la más 3 ohmios o 6 kiloohmios. La resistencia en serie, la cual sale acá, va a tener entonces 6 kiloohmios. Esa va a ser la resistencia de todo este circuito. Finalizada la etapa de reducción. Entonces, nos hemos quedado con un circuito muy sencillo que tiene una fuente de tensión, una corriente y una resistencia. Lo que vamos a hacer ahí es vamos a calcular la resistencia de todo el circuito, que originalmente es la misma resistencia que I sub 1, que la intensidad 1. Por lo tanto, planteo la ley de Ohm y voy a tener que la intensidad 1, corriente 1, va a ser simplemente la fuente, es decir, la tensión, la fuente de tensión, dividido la resistencia R2'. Con lo cual, el resultado 54 dividido 6 por 10 a la 3 me va a dar 10 por 10 a la menos 3 amperes. Al pasar a unidades de miliamperes, simplemente me va a quedar que la corriente 1 va a ser igual a 9 miliamperes. Muy bien, con el dato ya de la intensidad de todo el circuito, voy a iniciar la fase de retorno. Es decir, voy a tratar de volver de este circuito a este circuito para tratar de obtener esta corriente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a cortar el circuito en esta fase. Voy a cortar porque ya tengo el dato de la intensidad. I sub 1 es la intensidad que sale de esta bifurcación y es la que entra a este nodo. Y sale de este nodo, acá tenemos dos nodos. Entonces voy a cortar ese circuito, que es el que me interesa, y lo voy a analizar en el camino de retorno. Entonces, cuando hago eso, me planteo lo siguiente. Acá tengo ya el recorte de ese circuito, como ustedes pueden ver, y voy a calcular la caída de tensión. En este caso, yo ya he elegido poner la B corta mayúscula R' para señalar caída de tensión. Voy a seguir, digamos, la convención de los otros libros. Entonces, ¿cuánto vale BR'? Utilizo la ley de Ohm. BR', caída de tensión de las resistencias en paralelo R2 y R3, me va a dar I sub 1 por R', 9 por 10 a la menos 3 por 4 por 10 a la 3, 36 voltios. Ahora, recordamos que R' en realidad, cuando nosotros retornamos y expandimos las resistencias en paralelo, que aparece de nuevo R2 y R3. Sin embargo, la caída de tensión es la misma. La caída de tensión acá es la misma que en esta caída de tensión acá. Por lo tanto, puedo volver a utilizar la ley de Ohm para calcular
la intensidad I sub 3. Entonces digo, por ley de Ohm, voy a calcular la corriente I sub 3. Fíjense, ya tengo la caída de tensión. Acá es la misma caída de tensión que acá y es la misma caída de tensión que acá. Porque no nos olvidemos que nosotros estamos trabajando con circuitos de parámetros concentrados. Estas líneas no tienen caída de tensión, son líneas de conductores ideales. Estas líneas o alambres, lo podemos pensar como alambres sin resistencia. Únicamente las resistencias están ubicadas en los parámetros. Por eso utilizamos la convención de trabajar con circuitos de parámetros concentrados. Muy bien. Entonces, decíamos que vamos a calcular I sub 3 por la ley de Ohm. Voy a poner la caída de tensión que estaba acá, es la misma caída que está acá. Por lo tanto, BR' dividido R3 va a ser igual a 36 voltios dividido 6 kiloohmios o 36 dividido 6 por 10 a la 3. El resultado me va a dar I sub 3, la corriente 3, va a ser igual a 6 por 10 a la menos 3 amperes o, si lo traslado a unidades de miliamperes para no tener que trabajar con los exponenciales, va a ser simplemente 6 miliamperes. De esa forma hemos resuelto el ejercicio de un circuito serie paralelo utilizando el método de reducción y el retorno.